privilegio de poder presentar a la familia Sepúlveda y voy a pedir a Rubén que esté pasando. Los chicos que están haciendo cuarto año se recuerdan de él porque han estado colaborando. Mirá, eso, tenés barra brava acá. Bueno, esta es la 14, la 12, los borrachos del tablón, son todos los... De ahí salieron. De ahí salieron. Dios te bendiga, Rubén. Muy buenos días. Gracias por invitarnos. Es un gusto poder estar y, en primer lugar, queremos agradecer a todos los que ahora están en cuarto, son los chicos de tercero, que fueron el año pasado a visitarnos. La verdad que se portaron muy bien. ¿Cuántos eran? ¿40 y cuánto? Sí, 41. Cada vez me ponían uno más. Me asustaban al principio, pero se portaron bien. Se portaron bien todos, trabajaron mucho, así que les felicitamos. Y es un gusto poder estar con ustedes, somos los misioneros y estamos hace 25 años sirviendo a Dios, ¿no? Mi esposa 25, yo 18. Le fui a construir la casa a mi esposa y me quedé ya con mi esposa. Y hace 18 que estoy sirviendo junto en Perú, ¿no? La verdad que Dios nos ha bendecido. Tenemos 2 hijitas, Abigail, que nos traicionó y se fue al IPP, y Camila, que se quedó con una tía por ahí. Pero gracias a Dios hemos podido hacer algunas cosas por Perú estos años. Y tengo un video para presentar, porque a mí me tienen asustado con los tiempos. Así que tengo un video que va a contar un poco el trabajo que tenemos que hacer. No sé si lo tienen listo los chicos. Que tenés tantos segundos, me dijeron. Una etapa más que llegó a su fin. Luego de 10 años de servir a Dios en Huiro, podemos agradecerle a Él por habernos permitido realizar la construcción de un templo, una casa pastoral, aulas de escuela bíblica y el comedor de la iglesia. Más allá de los trabajos materiales, Dios nos permitió ser parte en la restauración, formación y capacitación de su iglesia. Durante estos años, hemos extendido el Evangelio en diferentes pueblos de esta región. En Panticalle, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. En Huamamarca, Dios nos permitió adquirir una propiedad donde los hermanos se reúnen cada miércoles y donde la iglesia sigue creciendo por la gracia de Dios. En Amaibamba, Dios nos ha bendecido con una propiedad. Allí, los días lunes, un grupo de líderes de Huiro llevan adelante los cultos y el discipulado de los nuevos creyentes. En plena pandemia, el Señor nos permitió abrir en Huiro un comedor donde se brindó alimento a más de 20 niños y donde se alcanzó con el Evangelio a muchas de estas familias. En esta etapa concluida, podemos decir con todo nuestro corazón que Dios ha sido bueno y fiel. Hoy nos encontramos a las puertas de un nuevo sueño que llevaremos adelante con la ayuda de nuestro Dios. Cusco tiene más de 1 millón de habitantes. Es una de las provincias menos evangelizadas de Perú. Las personas se consideran cristianas, aunque en su mayoría practican un cristianismo lejos de las Escrituras, mezclando el animismo con las creencias y prácticas ancestrales. Hay una gran necesidad en el área de la educación teológica y la plantación de nuevas iglesias, para lo cual Dios nos está impulsando a la apertura de un seminario bíblico presencial para brindar herramientas a los obreros y pastores locales. Pedimos de sus oraciones para que juntos llevemos adelante este nuevo sueño que nació en el corazón de Dios. Gracias por ser parte. Familia Misionera Sepúlveda Velar. Ese es un poco el trabajo que hemos hecho, un resumen de los últimos años que hemos estado en Perú y el nuevo trabajo, el nuevo desafío que tenemos por delante. Así que les pedimos que puedan estar orando por este proyecto. Todos aquellos que quieran orar, tenemos unas tarjetas para darles a ustedes para que puedan estar en contacto. La verdad que hay mucha necesidad en la región de Cusco de poder levantar nuevas iglesias y nuevos obreros. Así que les pedimos de sus oraciones. Quizás alguno de ustedes puede ayudarnos, quizás puede ir. Es un lugar precioso,
pero un lugar que necesita realmente nuevas iglesias. Los pueblos que se necesitan alcanzar no son pueblos grandes, son pequeños. Y necesitamos gente valiente que decida irse a vivir a estos lugares para levantar nuevas iglesias. Amén. Así que les pedimos de sus oraciones. Ahora los dejo con mi esposa Verónica. Un aplauso para la mujer más linda. Dios les bendiga. Ahí tengo el tiempo, ¿no? Ay, Dios mío, algo difícil para mí. Pero bueno, vamos a tratar de ser rápidos. Bueno, agradecidos al Señor por poder estar con ustedes. El grupo que mandaron del IBRP, la verdad, me saco el sombrero. Genios totales. Uno casi me hace llegar al cielo, pero de un infarto, pero Dios le salvó la vida. Lo único que le decía, ten misericordia de mí, Danilo, resucitaste. Así que Dios ha sido bueno, la verdad que una bendición. Un grupo grande, un desafío, pero trabajaron un montón, así que gracias chicos. ¿Sí? Nos queda el mejor de los recuerdos. Muy bien. Mi esposo no le dijo las 3 preguntas que me hizo. Esto va para los varones, ¿sí? Cobardes. Me fue a construir la casa en el medio de la selva. El mío no llegó en caballo, no era el Príncipe Azul, llegó en canoa por el río Madre de Dios. Y las 3 preguntas fueron antes de venirse a Argentina. Me construyó la casa y ahí ya me ganó el corazón. Así que se tiró a la pileta el tipo después de haber trabajado. Amén. 3 chicas, si no trabajan no le den el sí. A los vagos no se le da el sí, ¿ya? Las 3 preguntas. ¿Quieres ser mi novia? Yo ya había orado y el Señor me había dicho que Él era mi esposo. ¿Sí? Ya le dije yo. ¿Quieres ser mi esposa? Ya le dije. Pon la fecha de casamiento. Así que bueno. Esas son las 3 preguntas que tienen que hacer los varones de Dios. Amén. Ya no hay varones de Dios, no hay amén. Amén. Primera de Samuel, capítulo 9. Primera de Samuel, capítulo 9. Yo quiero hablar en esta mañana algo que Dios puso en mi corazón acerca de cómo mantener una identidad sana para no abortar el propósito de Dios en nuestras vidas. Primera de Samuel, capítulo 9, verso 1. Yo sé que ustedes saben Biblia, así que algunos versículos lo vamos a ir hablando nada más. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorad, hijo de Afía, hijo de Un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Cuando vemos la vida de Saúl, vemos que la palabra del Señor empieza hablando de Saúl como alguien que, vieron que algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Yo no sé en cuál de los grupos se considera usted que está. Pero Saúl nació con estrella. Fíjese que dice la Biblia que era hijo de ¿quién? De Cis, ¿sí? Un hombre valeroso de entre su pueblo, de entre las familias de su pueblo. Cis era un hombre valeroso. Cuando habla de valeroso, el contexto nos da a entender que Cis tenía ¿qué cosa? Plata, porque tenía asnas y tenía siervos, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor que Saúl era hermoso. De entre los hijos de Israel no había otro más hermoso. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Así que cuando las chicas lo veían venir, decían: ¡ay! Ahí viene Saúl, hijo de Cis, decían, ¿no? Ahí viene Saúl, hijo de Cis, decían. Saúl tenía características para ganar en la vida. Saúl tenía características para triunfar en la vida.
Y no solo eso, sino que el capítulo 9 nos sigue relatando que dice que va en busca de las asnas y va a buscar al vidente, va a buscar a Samuel. Pero aparentemente en lo espiritual había áreas que todavía no se habían desarrollado, porque dice que lo tiene delante a Samuel y no se da cuenta que es el vidente, ¿no? Dice, estoy buscando al profeta, estoy buscando al vidente, pero no se da cuenta que lo tenía delante de sus ojos. Y todavía encima de yapa, diríamos en Perú, la yapita, no solo que tenía cualidades él físicas, no solo que había nacido en una buena familia, sino que también es Dios el que le sale al encuentro a Saúl. Y Dios le sale al encuentro con un sueño. Y el sueño que Dios tenía para Saúl, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? El reino. Miren, chicos, yo no sé, ¿ustedes están dormidos o no contestan? Yo no les veo. He comido de todo, menos gente, ¿ya? Así que no se asusten de mí, porque no he comido personas todavía. ¿Amén? Dios le sale al encuentro a Saúl, ¿con qué cosa? Con el reino. El primer rey de Israel. Dios había puesto sus ojos sobre Saúl. Yo creo que algo bueno había visto Dios en Saúl. Me imagino. Porque aparentemente tenía muchas cualidades humanas, pero en el área espiritual parece que le faltaba un poquito de discernimiento. Y fíjese que Saúl tenía todas estas cualidades, pero una de las cosas que dice en el capítulo 10, si alguien tiene allí el capítulo 10, no quiero leer mucha Biblia porque no voy a alcanzar a dar lo que tengo por el tiempo. Samuel 10 dice, desde el versículo 1 en adelante, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo que haré acerca de mi hijo. ¿Saben que yo me pregunto cosas cuando estoy leyendo la Escritura? Y yo le dije, Señor, ¿por qué la primera señal que le mandaste a Saúl fue ir a un sepulcro? ¿Sí? Y yo me preguntaba, yo digo, ¿qué cosa? La primera señal, ir a un cementerio, a una tumba. Y cuando empiezo a estudiar en la Escritura, me doy cuenta que, ¿de dónde era Saúl? ¿De qué tribu? De Benjamín. Y cuando vamos al origen de Benjamín, nos damos cuenta que Benjamín era el hijo ¿de quién? ¿De quién era el hijo Benjamín? ¿De quién? Seguros, ¿verdad? Sí. Benjamín era el hijo de Raquel. Y cuando nace Benjamín ocurre algo. Raquel está teniendo los dolores de parto, Génesis 35, 35, está por dar a luz y de repente ella siente que está por morir. Que al dar vida a Benjamín ella va a morir. Ella siente que el alma se le está por salir. Ella se da cuenta de que va a morir. ¿Y qué hace Raquel? Que tenía ciertas características raquelitas. Lo último que hace es largar sobre la vida de su hijo una palabra de maldición. Y le pone Benoni. Benoni significa hijo de mi tristeza. Y menos mal que estaba Jacob allí y dijo, no, mujer, no le va a quedar ese nombre al pobre niño. Le vamos a poner Benjamín, que significa hijo de la mano derecha. Y Dios lo lleva a Saúl al sepulcro de Raquel. Cuando habla en Génesis 49, 27, Jacob da la bendición sobre la tribu más pequeña, que es la de Benjamín, el último de los hijos, y dice, lobo voraz por la mañana devorará la presa y por la noche repartirá el botín. Jueces capítulo 20 del 15 a 16 dice que eran zurdos, tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Las características que tenía Benjamín, sobre él había una palabra de maldición.
pero también había una palabra de bendición. Cuando se les da la palabra, habla de las características que iba a tener esta tribu. Esta tribu se iba a caracterizar por ser guerreros. Tenían una capacidad en sus manos, tenían adiestradas sus manos para la guerra, para la batalla. Ahora, nos encontramos en el libro de Jueces, capítulo 19. ¿Qué ocurre en el capítulo 19 de Jueces? ¿Qué ocurre? La historia más trágica de la Biblia, la más terrorífica. Está allí el levita y la concubina. ¿Recuerdan esa historia? Si no se las cuento. Todos saben la historia, ¿verdad? Sí, no se las tengo que contar. Ahora, esto que ocurre allí, dice que los de la tribu de Benjamín llegaron, el hombre llegó a posar en una de las tribus de Benjamín y hacen esta vileza, este pecado, y matan a la mujer violándola toda la noche, y el hombre, el levita, dice que descuartiza y manda en 12 partes a las tribus de Israel pidiendo justicia. Y allí se arma una guerra civil y Benjamín queda diezmada. La tribu de Benjamín queda diezmada. Cuando el profeta va y le dice a Saúl, ¿para quién es todo lo que está en Israel sino para ti? ¿Para quién es el reino sino para ti? ¿Saben lo que dice Saúl? ¿No soy yo el más pequeño de las tribus de Israel? ¿No soy yo el más pequeño de la tribu de Benjamín? ¿No soy yo el más pequeño? Mi casa, mi familia es la más pequeña de las tribus de Israel. ¿Saben lo que está diciendo Saúl? Mi tribu, el lugar de donde yo salí, ha quedado diezmado. Esto había ocurrido aproximadamente 300 años antes de que viniera Saúl. Ahora, esto estaba en el ADN de Saúl. Cuando Dios lo manda a Saúl al sepulcro de Raquel, ¿sabe lo que está haciendo Dios? Está recordándole su pasado. Porque todos nosotros tenemos un pasado. Algunos nos avergüenza nuestro pasado. Algunos, el pasado que ustedes tienen es un pasado de mucho dolor. Saúl tenía un trasfondo, un pasado que era terrible. En la vida de Saúl había un pasado que había que sanar. Cuando no se sana el pasado, no se puede ser fructífero en el futuro. Cuando el corazón nuestro no está sana de las heridas del pasado y nosotros estamos en Cristo y la Biblia dice todas las cosas son hechas, pero la verdad de todas las cosas, hermano, es que Dios muchas veces se toma el proceso dependiendo del lugar que nosotros le damos a Dios. Amén. Era necesario que Saúl fuera al sepulcro de Raquel para que recordara que en su ADN había una palabra de bendición y una de maldición. Sobre la vida de Saúl, sobre la tribu de Saúl, había una palabra desde el momento del nacimiento. Y usted y yo luchamos con dos naturalezas. Usted y yo luchamos con cosas que tenemos que dejar que el Espíritu de Dios sane. Porque si no lo hacemos, nos va a ocurrir lo que le pasó a Saúl. ¿Saben que él comienza bien, pero termina mal? Habiendo tenido todo. ¿Cuándo se descubre lo que está en el corazón de Saúl? Cuando se le da poder. Dele poder a alguien y usted se va a dar cuenta quién es esa persona. Comienza bien, pero termina mal. El poder puede llegar a enceguecernos, chicos. Y nosotros vivimos bajo otro reino. A veces estamos aquí en el Instituto Bíblico y soñamos con cosas muy grandes. Y sueñe con cosas grandes porque nuestro Dios es un Dios grande. Pero cuando usted y yo llegamos a lugares de preeminencia, a lugares de poder, a lugares de autoridad, el poder delegado por Dios hacia nosotros es para servir. No es para enseñorearse de la grey, no es para enseñorearse de los que están debajo de nosotros, es para servir. Esto habla de una identidad sana y Saúl no había dejado que Dios lo sanara. Por consecuencia, cuando tuvo poder, lo usó mal.
se llenó de orgullo, comenzó a enorgullecer su corazón y perdió de vista el propósito. Mis amados, nosotros tenemos que entender que nuestro corazón tiene que estar sano hasta el último día de la carrera. Cuando hay gente debajo de nuestra autoridad es para servir. Amén. De acá tienen que salir siervos. Y vamos a llegar al cielo y recién vamos a tener la credencial de inútiles. Porque todavía no la tenemos. Porque todavía hemos hecho lo que teníamos que hacer y algunos ni siquiera llegamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. El título de acá del seminario no sirve. Escúcheme bien. No sirve. El título que realmente importa es el que el Señor nos va a dar en el último día, cuando nos encontremos cara a cara con Él. ¿Qué hemos hecho durante nuestro caminar en la tierra? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Era necesario que Saúl dejara que Dios sanara su pasado. Recibió unción de aceite. Él recibe dos unciones, describe la Biblia. Cuando el cuerno del aceite de Samuel viene sobre la cabeza de Saúl y después dice que él profetiza y vendrá el Espíritu de Dios sobre ti y haz todo lo que te viniera a la mano para hacer porque Dios está contigo. Y dice que comienza Saúl a profetizar entre los profetas. Recibió todo. Y yo decía, Señor, aún David no recibió tanto como lo recibió Saúl, pero lo perdió todo. Cuando tuvo poder, lo usó mal. Cuando tuvo poder, en vez de salir lo bueno que tenía sobre las palabras proféticas que habían venido sobre la tribu de Benjamín, usó lo malo, la belicosidad, la maldad. Y dice la palabra del Señor que él tenía problemas con la autoridad. Cuidado con esto. Cuando pensamos que nosotros no podemos caminar bajo autoridad, mis amados, hasta el día que nos muramos tenemos que tener autoridad sobre nosotros. Amén. Cuando volvemos a la iglesia, volvemos a servir. Estamos bajo la autoridad de nuestros pastores. Porque el día que ustedes sean pastores y no supieron caminar y servir bajo autoridad, cuidado, no sea cosa que te salga mal el asunto. Cuando no aprendemos a servir con un corazón humilde, cuidado, porque el día de mañana Dios nos puede poner en autoridad y cómo serán las personas a quienes vamos a liderar. Dice que Saúl tenía problemas de bipolaridad. Hace una estatua de sí mismo para llenar su corazón. ¿Acaso no era el más lindo? ¿Acaso no era el rey de Israel? ¿Por qué necesitó mirarse? ¿Por qué necesitó llenar su corazón con el ego? Tanto él como Sansón, cuando le dicen, Sansón, los filisteos sobre ti, y él se levantó pensando, dice, la Biblia dice, y no se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado. Y cuando descuidamos nuestra relación con Dios, cuidado, porque algunos podemos llegar a no darnos cuenta que Dios se apartó de nosotros. Y Saúl perdió el Espíritu de Dios, esa unción que había venido sobre él la perdió. Y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Y después dice que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de David. No perdamos lo que Dios nos dio. Dejemos que Dios sane lo que tiene que sanar. Amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor allí, que hubo personas que permitieron que Dios sanara su identidad. Fueron quienes escribieron una nueva historia y fueron usados. Dice la palabra del Señor
sabiendo Jesús de dónde venía, de dónde había salido y a dónde iba, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Saben ese versículo? Sabiendo Jesús de dónde había salido y a dónde iba, ¿qué hizo? Se agarró la toalla, se la ató, agarró un lavador, una palangana y se puso a lavar la mugre de los pies de sus discípulos. Chicos, identidad sana es entender de dónde yo he salido, para qué estoy y a dónde voy. Cuando usted y yo tenemos una identidad sana, no nos cuesta agarrar la palangana ni la toalla. Cuando usted y yo tenemos una identidad sana, servimos. Saúl usó mal el poder delegado. Jesús lo usó bien. Y 3 personajes más y con esto termino. Ya creo que se me terminó la hora. 3 personajes más, sigan, no mames. Esther, Mardoqueo, ¿usaron su poder para qué? Para servir a Israel, para servir a su pueblo. Y así como hubo un Saúl en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hubo un Saúl también. ¿Quién era? Saulo de Tarso. Esther, Mardoqueo y Saulo de Tarso. ¿De qué tribu eran? ¿De qué tribu eran? De la tribu de Benjamín. No importa tu pasado, ni cuán duro, ni cuán difícil, ni cuán avergonzante haya sido tu pasado, porque cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos un pasado. Algunos ni siquiera lo quieren nombrar. Pero de igual manera como lo tuvo Saúl a su pasado, el Señor nos dice en esta mañana, vuelves al sepulcro de Raquel, no para quedarte llorando como una víctima, sino para permitir que el Espíritu Santo te sane, porque es hora de levantarte para hacer lo que Dios te mandó a hacer. Tienes que entender que cuando Dios te levante será para servir a otros y no para servirte a ti mismo. En esto consiste el reino de Dios. Chicos, somos una contracultura. En el reino, dice, los que están en autoridad se enseñorea, pero esto no debe ser así entre vosotros. El que quiera hacerse grande, sirva, hágase siervo de otros. Esto es el reino. Sabiendo Jesús de dónde había salido y a dónde iba. Ay, me encanta este versículo, porque Él es nuestro ejemplo. Dios tiene propósitos con cada una de sus vidas, pero es necesario que dejen que el Señor los sane. Amén. Es dejarle al Señor y permitirle al Señor y decirle, Señor, en esta mañana vuelvo la última vez al sepulcro de Raquel para que me sanes. De acá me levanto para servir y hacer lo que tú me has mandado a hacer. Las estadísticas tienen que cambiar, amén. Amén. Tienen que cambiar las estadísticas de los institutos bíblicos. Amén. Porque cuando pasa la zaranda, porque esto no es nada, chicos. Lo bueno empieza después que salimos de acá, ¿ya? Acá no se sufre nada, acá están en la gloria, acá están en el monte, acá están con el Señor. Te roza un compañero, eso es seda, seda. El problema viene después. Disfruten este tiempo acá con el Señor y dejen que el Espíritu Santo los trabaje y los forme para lo que viene después. Los porcentajes dicen que de 10 alumnos, ¿cuántos quedan? Chicos, yo les puedo decir de mi generación que hemos estudiado, ¿cuántos quedaron en el ministerio? Algunos ni siquiera están en los caminos del Señor, habiendo tenido 4º año de instituto bíblico. Habiendo pasado 4 años, no te garantiza que vas a llegar a ver el rostro del Señor un día.
No te garantiza que de la boca de Dios va a salir bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No te garantiza un diploma de IBRP, nada. Solamente que te hayas dejado procesar por el Espíritu. Solamente que hayas dejado que la mano del alfarero rompa y vuelva a hacer lo que tenga que hacer en ti, en tu carácter, en tu naturaleza. Porque si no dejamos que el Espíritu trabaje hoy con nosotros, vamos a ser un número más, una estadística más. Es un cada día con Dios. Es un cada día morir para dejar que Él crezca. Es un cada día menguar para dejar que su gloria se vea. Es un cada día rendirnos para permitir que Él sea visto. Dios los quiere usar. Son los futuros pastores de las asambleas de Dios. En Perú, en Colombia, de la IEP, que hay por ahí hay uno de la IEP. Son los futuros ministros, los futuros misioneros que van a impactar las naciones de la tierra. Si no dejan que hoy Dios trabaje sobre sus corazones, sobre su carácter, sobre aún la visión del reino, chicos. El reino es servicio. El poder que se nos otorga el Señor es para servir, no para servirnos. No creas que cuando vas a ser pastor te vas a llenar de plata. Gloria a Dios por los que tienen un ministerio exitoso y tienen un buen pasar. Pero no siempre es así. Hay gente que Dios los va a mandar a la punta de la puna. Hay gente que Dios los va a mandar a abrir obra en lugares donde nadie quiere ir. Pero mientras estés en el lugar que Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Dios va a estar contigo. El éxito no se mide como lo mide el mundo. El éxito se mide por hacer la perfecta voluntad de Dios en la tierra. Pero necesitamos estar sanos. Amén. Póngase de pie.